witnessing the proliferation of illicit small arms and light weapons and the use of explosive devices in populated areas. Militaries are developing terrifying new applications of new and emerging technologies, including artificial intelligence and autonomous weapons systems. An arms race in outer space has moved from speculation to real possibility, a prospect with potentially catastrophic consequences. And the nuclear shadow that loomed over humanity last century has returned with a vengeance. The nuclear risk is higher than at any moment since the depth of the Cold War. Buenos días, 8 de la mañana. Como han visto, las palabras de Guterres marcan parte de la tensión que este martes avanza en la escena internacional, no solo en la geopolítica, que viene muy cargada, que viene muy tensa, que viene con mucho movimiento alrededor de la presión, alrededor de la guerra de Ucrania, sino también en la economía, donde empieza a generarse una fuerte tensión alrededor de una inflación que todo parece indicar que mañana veremos en el PCE en Estados Unidos que está rebotando. La sombra nuclear, decía Guterres, vuelve a ponerse alrededor del mundo para volver a lanzar el mensaje de que o se frena el movimiento de escalada internacional o estamos ante la vuelta a la Guerra Fría. Es como si Rusia hubiese tenido un reloj que volviera al mundo a 1980, que nos tuviéramos la sensación ahora de que puede hacer o el movimiento hacia arriba, hacia la caída del muro de Berlín, o el movimiento hacia empeorar todavía más hacia 1970 o incluso 1960. La Guerra Fría es un escenario claro en esta Segunda Guerra Fría, ahora en el tercer aniversario, en la entrada al tercer año de la guerra de Ucrania, después de pasar ya ese segundo aniversario. Las palabras de Guterres marcan el camino de un momento en el que parece ya evidente que la escalada es inevitable, que vamos a ver hasta dónde llega, pero que la tensión nuclear que vivimos en estos días no se vivía desde la Guerra Fría. Lo dijo así Guterres, habla ya de una sombra nuclear que circunvala al mundo, que mira alrededor de cómo puede empezar a sobreponer una fotografía que para nada estaba olvidada, pero que para nada ha quedado en el olvido. Por lo que, como les decía, es como si Rusia hubiese tenido un reloj en la mano que nos devolviera al pasado, un Back to the Future, una vuelta al pasado a 1980, de la que tenemos la duda de si el reloj va para adelante y nos vamos a la caída del muro de Berlín, o va hacia atrás. Fíjense, porque hay más síntomas de que estamos no solo en un movimiento de Guerra Fría, sino con la sensación de que el reloj va hacia adelante a un movimiento claro que estaría alrededor de un movimiento peor, del movimiento anterior al de las guerras, en el que la situación de tensión y de escalada parece evidente. Macron ayer llamaba a prepararse para el ataque de Rusia. Y no solo eso. Macron en las últimas horas ha dicho que no se ha descartado, no había descartado el envío de tropas terrestres a Ucrania. Admite que no hay consenso sobre el suministro, no de armas, de soldados. Macron admite que no hay consenso sobre el suministro de soldados entre los 20 líderes principales europeos que se han reunido en París para discutir la guerra de Ucrania. Pero el líder francés dice que va a hacer todo lo posible Europa para asegurarse de que Rusia no prevalezca, no frenarle Ucrania, no devolverle a las fronteras anteriores, sino de que no prevalezca. Miren las palabras, Macron dice que no había descartado, que no se ha descartado el envío de tropas terrestres a Ucrania. El salto definitivo, la escalada definitiva, después de haber dicho que hay que prepararse definitivamente para el ataque de Rusia. Escuchen a Macron. Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. En una fotografía que empieza a ser cada vez más complicada, en una fotografía que empieza a mostrarnos cada vez una complicación mayor, en una fotografía clara en la que vamos viendo sobre todo de qué manera avanza en determinados aspectos
ese encuentro, esa fotografía, esa tensión alrededor de cómo va avanzando, sobre todo la fotografía en Transnistria, que sería el siguiente punto de tensión al que empezamos a enfrentarnos, que empezamos a ver y que empieza a notarse en este entorno. Mañana, 28 de febrero, se va a celebrar un Congreso de Diputados ya de manera extraordinaria de la República no reconocida de Transnistria, es parte de Moldavia, en la que se podría pedir, ojo, porque estos congresos de diputados de la República no reconocida de Transnistria, cuando se reúnen es para liarla en plan importante. Por ejemplo, en 1990 para la Declaración de Independencia Unilateral. Por ejemplo, para 2006, para hacer un llamamiento a las autoridades transnistrias después de un referéndum del 97% de la población que pedía la integración de Rusia. ¿Qué se espera que pueda suceder mañana para que se eleve todavía más la tensión? Que se pida a Moscú la incorporación de la región a la multiplicidad de sujetos federales que tiene Rusia, regiones, repúblicas, territorios, distritos autónomos, ciudades federales. La última vez que se llevó a cabo un congreso similar, como les decía, en 2006, se llevó a este movimiento fundamental para pedir a Rusia que le acojan. Mañana, elemento fundamental dentro de la tensión geopolítica en el entorno del viejo continente, porque si esta región de Moldavia pide o hace ese llamamiento, ojo, porque el movimiento que se puede ver a continuación de Rusia podría escalar todavía más la fotografía. El movimiento de Rusia, que ya se ha producido y que está afectando en el petróleo, sube en el entorno del 0,20, pero viene a apuntalar los $82, es que Rusia acaba de anunciar a través de su viceprimer ministro, Alexander Novak, que aplicará una prohibición de 6 meses a toda la exportación de gasolina del país a partir del 1 de marzo. Ojo, porque se dice que la prohibición será para todos los países, excepto para exrepúblicas, 5 exrepúblicas postsoviéticas, así como Mongolia y Uzbekistán, 5 países postsoviéticos que quedarán fuera de la prohibición, y también Mongolia y Uzbekistán como países postsoviéticos. Tensión y sobre todo sorpresa alrededor de esto que dice Bloomberg a estas horas. Los fondos respaldados por el Estado de China habrían comprado en los últimos días 57.000 millones de dólares en acciones, según UBS, estimación de UBS, que se basa en el exceso de transacciones de 54 ETFs. El banco suizo está diciendo, dice Bloomberg, que las participaciones de los equipos nacionales pueden aumentar algo más. Los fondos respaldados por el Estado chino habrían comprado 57.000 millones de dólares en acciones, según UBS, poniendo también más tensión a ese movimiento que va haciendo el Estado chino para intentar, sobre todo, apuntalar y para intentar también buscar nuevas inversiones. En un momento en el que el plan de defensa en Europa es clave, también dice Bloomberg esta mañana esto, nuevo plan de defensa de la Unión Europea que tiene como objetivo cambiar la fotografía de comprar a Estados Unidos todo. Lo que pasa es que, claro, el movimiento es no a futuro, sino el 50% de las compras en 2035 serán en el viejo continente, serán a los países europeos. Bueno, de aquí a allí, 11 años pasarán. Ojo a la fotografía. Pero el nuevo plan de defensa, que todo parece indicar que va a salir adelante, ayer daba detalles en El País, en una entrevista a Nadia Calviño, sobre cómo el Banco Europeo de Inversiones va a encararse precisamente a esas inversiones en defensa. El objetivo es impulsar precisamente que las compras militares sean europeas. ¿Quién está detrás de todo esto? Emmanuel Macron, que es el único que de verdad está diciendo hay que potenciar de verdad otra vez la industria europea de defensa, principalmente porque Francia tiene intereses en ese desarrollo de la industria europea de defensa. El documento de la Comisión se va a conocer, dice Bloomberg, en las próximas semanas. Un gráfico antes de entrar en claves, este de Apolo. ¿Creen que estamos en una burbuja alrededor de la inteligencia artificial? Si lo es, Apolo dice en este gráfico que la actual burbuja de la inteligencia artificial, si así lo es más grande que la burbuja tecnológica de los años 90. En el gráfico
ven como Apolo lo que está diciendo es que la burbuja de las .com eran solo una vista previa de lo que estamos haciendo ahora. Señalan que la relación P&A a futuro para las 10 principales acciones tecnológicas en este momento es de más de 40. De tal manera que en comparación con el 2000 hubo un pico de acciones tecnológicas en el entorno de 26 veces. Estamos por encima de las 40 veces. Significativamente más alto del pico de 23 veces, precio-beneficio, observado en 1990. Lo ven ahí el movimiento, sobre todo de esas top 10, en la parte verde, en la parte final, donde pone en ese gráfico 2024, como si esto es una burbuja. No es una burbuja, no es un globito, es el globo de Willy Fogg para pasar de México a California. Es un globazo espectacular, hinchado, 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 y que como explote nos va a recoger en Marte. Pero ojo a la fotografía de la inteligencia artificial, que si finalmente estamos en una burbuja, lo que nos dice Apolo es si estamos en la burbuja más grande de todos los tiempos. Y estamos disfrutando el movimiento de la burbuja, bienvenida burbuja, vamos a disfrutar el colorcito de la burbuja, pero como explote, se lo repito, acabamos en Marte. Y no precisamente por los riesgos asociados a la inteligencia artificial, sino por el burbujón que se estaría creando. Lo que dicen otros analistas es que en el fondo esto no es una burbuja porque hay beneficios respaldando el crecimiento. Vamos a ver. Pero el gráfico de Apolo es para poner un poco la piel de gallina a primera hora de la mañana sobre si nos estamos todos engorilando demasiado con la inteligencia artificial y estamos generando la burbuja de las burbujas. Si estamos ahora mismo en la burbuja más grande de todos los tiempos. Es la pregunta que lanza Apolo esta mañana. 5 claves para empezar la mañana, aunque han visto ya un avance de lo que va viéndose en este martes 27 de febrero, en el que estamos a la espera de 2 cuestiones clave geopolíticas. Mañana Transnistria, en ese congreso, vamos a ver qué es lo que quieren plantear, pero todo parece indicar que van a pedir a Rusia que les acoja como hicieron en 2006. Y ojo, porque el jueves habla Putin, por si faltaba poco, para darle todavía una mayor fotografía a la tensión alrededor de cómo puede ir el choque. Macron dice, como ven en esas claves, que hay que prepararse para que Rusia ataque en los próximos años y que Putin no puede ganar la guerra de Ucrania. Como han visto al inicio también, Macron ha dicho que no está descartado, pero no hay consenso del envío de tropas, de soldados europeos, palabras mayores, a Ucrania. Guterres, como han visto también, dice que la sombra nuclear ha vuelto como una venganza, dice que es el momento de mayor peligro desde la Guerra Fría. Y viene otra vez la fotografía, les podríamos decir extraña, pero la verdad es que no nos parece ya demasiado extraña, viendo que hay paquetes y paquetes y paquetes de sanciones, pero que aquí está pasando algo. Rusia, según Bloomberg, habría comprado decenas de millones de euros de tecnología de armas prohibidas a la Unión Europea. Lo ven aquí en esta noticia de Bloomberg. Rusia comprando decenas de millones de euros de tecnología de armas prohibidas por parte de la Unión Europea. Decenas de millones de euros en mercancías restringidas enviadas desde la Unión Europea. Las filiales de las empresas, terceros países, estarían moviendo artículos sensibles. ¿Cuántas veces hemos enseñado esos gráficos de Robin Brooks, de IF, sobre todo alrededor de las exportaciones de Alemania a terceros países, Georgia, Kazajstán, que todo parece indicar, por no decir directamente que acaban, pero que todo parece indicar que acaban en Rusia? ¿Cuál es la clave fundamental? Se habrían movido 450 millones de euros que habrían podido ir a lo que Europa llama la máquina de guerra de Putin. Pero lo más llamativo es que un tercio, dice Bloomberg, de los envíos, de esos 450 millones de euros que han acabado como artillería, como arma de Putin, han ido directamente desde Europa. Ya no pasan ni tan siquiera por terceros países para ocultar y acabar en Rusia, sino que dice Bloomberg que un tercio de esos 450 millones de euros que han ido en 2023 desde Europa a Rusia, un tercio lo ha hecho sin coger ni tan siquiera un transbordo. Han ido directos a Rusia. 13 paquetes de sanción. Es que Hungría bloquea. Es que Hungría se queda sola. Es que Hungría. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué broma es esta?
Bloomberg, les repito, Bloomberg dice que Rusia está comprando, que ha comprado en 2023 decenas de millones de euros de tecnología de armas prohibidas por parte de la Unión Europea para enviar a Rusia. 450 millones de euros, un tercio sin transbordo, les repito, un tercio, von der Leyen, sin transbordo, directos desde Europa a Rusia. Parte más económica, vamos a ver si en esto de Rusia, von der Leyen, Borrell, además de sanciones, de verdad aplican las sanciones en el sentido de intentar buscar qué está sucediendo y por qué esas sanciones fracasan y fracasan repetidamente. No hablemos de oligarcas navieros, creo. Entrando en la parte más económica de las claves, ese cuarto punto, ojo, porque Schmidt, que es el máximo mandatario, lleva 6 meses, de la Fed en Kansas, está apuntando que con la situación actual no hay que bajar tipos de interés, no hay que precipitarse en bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Y ha dicho de una manera muy clara, muy evidente, que en la situación actual no tiene ningún sentido, mientras el empleo no se destruya, mientras haya un crecimiento fuerte de la economía estadounidense, tocar los tipos de interés en Estados Unidos. Con lo que viene más tensión, a pesar de que el S&P 500, después de la caída ayer, 0,38%, hoy sube en el entorno del 0,04%. Y noticia empresarial de última hora que también hemos conocido en las últimas horas, Shein considera ya cambiar la salida de bolsa, no hacerla en Nueva York, sino hacerla en Londres por los obstáculos que ya está encontrando en Estados Unidos. Como ven, hay por todos lados. Hay fotografía hoy para tensionar la escena por todos los lados. Y nos queda esta semana lo que hemos comentado de Transnistria para la jornada de mañana, nos queda el PCE mañana también, para entender cómo está repuntando la inflación. Porque en otro punto fundamental que mira ahora mismo el mercado, estaría alrededor de si la inflación está volviendo a rebotar. Y si está volviendo a rebotar, la clave fundamental la vamos a ver mañana en el PCE de Estados Unidos. Si eso es así, tal y como está diciendo Schmidt de la Fed en Kansas, ojo porque los tipos de interés pueden irse olvidando hasta después, al menos, de verano. Mundo en guerra. Human Rights Watch denuncia que Israel no estaría cumpliendo las medidas del Tribunal de Naciones Unidas para impedir un genocidio en Gaza. Llueve sobre mojado. Vamos a ver de qué manera ahora el Tribunal de la ONU puede seguir imponiendo que las medidas que ya le ha impuesto, pues si tiene la amabilidad, las empiece a cumplir. En el momento en que la Media Luna Roja Palestina estaría también, en este caso, suspendiendo los traslados médicos durante las próximas 48 horas, retratando, reflejando una sensación en Oriente Medio en el que claramente llega otra vez cerca del Ramadán, ya lo ha dicho Jordania, la tensión, pero sobre todo la sensación de que no hay un aumento claro alrededor de cómo puede ir avanzando al menos la parte humanitaria dentro del conflicto entre Israel y Hamas. El otro punto fundamental, pero que vuelve o nos devuelve a la guerra de Ucrania, viene a la última ciudad en la que Ucrania se ha retirado, la aldea de la Chokine, al oeste de Avdiivka, en el que todo parece indicar, según Ucrania, que se retira para prepararse y para reforzarse ante posibles ataques futuros por parte de Rusia, pero que reflejan sobre todo la fotografía hacia Occidente, que la ofensiva, después de haber acabado la contraofensiva ucraniana, la ofensiva rusa está o sigue ganando terreno. Según Zelensky, Ucrania recibió, y lo plantea como una de las causas de lo que está sucediendo, solo el 30% de los proyectiles prometidos por la Unión Europea, y Zelensky en rueda de prensa ya dijo la jornada de ayer que es difícil describir en una palabra el momento actual, que la situación está difícil, pero dice que está plenamente controlada, en una fotografía en la que el control tiene que venir sobre todo de la ayuda europea, viendo la situación actual. Volviendo a la economía, Lagarde habló ayer, lo vimos con Marta Vilar, largo y tendido, sobre el proceso desinflacionario. Escuchen a Christine Lagarde. El proceso desinflacionista se espera que continúe, pero la Junta Directiva debe tener
confianza de que habrá una sostenibilidad de cara a ese objetivo del 2%. Seguiremos dependiendo de los datos para saber cuál será la duración y el nivel de las restricciones, teniendo en cuenta las perspectivas de la inflación, las dinámicas de la inflación subyacente y también la fuerza de las políticas monetarias. Y vayámonos de la parte más macro a la parte más micro de la economía. Hay un informe de Randstad Research que yo creo que es necesario analizar en detalle y ver en una fotografía clara cómo la inteligencia artificial empieza a plantearse. Es sobre España, pero se pueden imaginar que lo podemos llevar a gran parte del mundo. Porque hay que preguntarse, por un lado, cuánta cantidad de trabajo está en riesgo y cuánta cantidad de trabajo se va a crear por la inteligencia artificial. Y en ese macheo viene la clave fundamental de la parte del riesgo o de la amenaza que genera la inteligencia artificial para el capítulo del empleo. Dice Randstad Research en un informe espectacular en España sobre el impacto en el mercado laboral de la inteligencia artificial. Dice, como ven ahí, la implantación de la inteligencia artificial pone en riesgo 2 millones de empleos en España en los próximos 10 años. Hasta aquí dices, oye, la afección es importante, pero ¿cuánto empleo en este entorno también vamos o se va a crear? Miren el siguiente gráfico. Según el último estudio de Randstad Research, la adopción de esta tecnología podría suponer la destrucción de 2 millones de empleos, aunque a su vez dará lugar a 1,6 millones de nuevas ocupaciones por las oportunidades surgidas, dejando el neteo potencial de la inteligencia artificial en 400.000 empleos perdidos. Ojo a la fotografía alrededor de cómo nos están diciendo que la inteligencia artificial va a destrozar, va a destruir, va a dilapidar el empleo, pero luego la pérdida es menor en número. Actividades comerciales, hostelería y tareas administrativas serán las profesiones que experimentarán una mayor destrucción de puestos de trabajo. Tiene sentido. Comerciales, hostelería, tareas administrativas, aunque hay que poner un poco en entredicho la parte comercial, porque a ver quién vende solo con la inteligencia artificial y no en el cara a cara a otro ser humano. Si no se vende un ser humano aún, pero a otro ser humano, vamos a ver cómo se hace. Programación, consultoría, actividades técnicas, científicas y telecomunicaciones serán las que generen mayor ocupación con la nueva tecnología, con la nueva inteligencia artificial. Dice, por otro lado, la integración de la inteligencia artificial en las empresas todavía en un proceso incipiente aumentará la productividad en 3,24 de 3,24 millones de puestos de trabajo, el 15,9% del total, hasta 2033 en el mercado laboral español. Un aumento en España del 15,9% de la productividad. Vamos, no se había visto esto ni con la revolución industrial prácticamente. 15,9% de aumento de productividad, de puestos de trabajo que se les aumenta la productividad de manera inmediata. 3,24 millones de puestos de trabajo. Miren el siguiente gráfico que nos llama o nos enseña cómo comercio, por un lado, hostelería, actividades administrativas van a sufrir un palo descomunal, pero hay esperanza en el sentido de que incluso en este escenario se van a crear nuevos puestos de trabajo, puestos de nueva creación que ahora mismo no existen. Transporte y almacenamiento también con una diferencia negativa, pero mostrándonos que la clave va a estar en la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo. Y si ustedes entienden que los puestos de trabajo se van a perder por la automatización, que no generen nuevos, no haya creación de nuevos puestos de trabajo, pero miremos a jubilaciones y sobre todo al derive poblacional que se está viviendo en Occidente sobre todo, también en China. Ojo, porque esto puede estar perfectamente tasado. Si este es el destrozo de la inteligencia artificial, no parece que tenga la magnitud de lo que se está hablando según lo que está diciendo Randstad Research en este informe. Ustedes piensen en movimiento de despoblación que ya se está viviendo, sobre todo a partir de 2030 con el movimiento de jubilaciones y el final de una pirámide que pasa de ser así a ser el gordito este aquí, ¿no? Sobre todo con la parte arriba gordita y muy plana abajo, ¿no? Por lo que no parece que esto sea para echarse las manos a la cabeza. Y sobre todo viendo que sí que se generan puestos de trabajo, miren el siguiente gráfico, en programación y consultoría, en actividades profesionales y científicas y técnicas, telecomunicaciones y medios y publicaciones, con diferencia positiva. Oiga,
Este no es un problema, si no las élites ya habrían puesto el grito en el cielo y habrían parado lo que tuvieran que parar. Esto es parte del plan. Si hay un movimiento en el que vamos a necesitar menos mano de obra, casualmente en el momento en el que se produce el mayor movimiento de despoblación de los últimos siglos, que no tenga una guerra por en medio, en el que se ve que el movimiento de despoblación iba a dejar en una situación muy complicada la transición laboral entre una generación y otra. Oiga, aquí no hay ningún problema. Aquí lo que hay es un cambio del sistema educativo para llevarlo a ser más digital, casualmente una tecnocracia que nos cambia el modelo productivo para convertirlo en más digital, y casualmente lo que tenemos en el informe es que al final se van a perder 2 millones, se van a crear 1.600.000 y el neteo en España, a 10 años vista prácticamente, son 400.000 puestos de trabajo. Oiga, ustedes nos están armando de algo que está perfectamente tasado y que llega en el momento adecuado, casualidades de la vida, para que en el momento en el que la pirámide poblacional se invierte, tenemos la llegada de la inteligencia artificial y la caída de la necesidad de mano de obra con un aumento de la productividad salvaje. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cuándo te jubilas, Pepe? Pues en 3 años. ¿Quién me sustituirá? ¿Quieres que te busque a alguien? No busques. Pepe, que te va a sustituir, y llámenle X, el bichín este que ha venido aquí a sustituirlo. Pero no hay una necesidad tampoco ni un peligro salvaje, según lo que se está viendo aquí. Otra cosa es que luego las empresas, para el mantenimiento, sobre todo de jubilaciones y del envejecimiento poblacional, tengan que pagar un impuesto, tengan que pagar un IRPF por máquina. Haya cotizantes digitales. Diga, ¿usted cuántas máquinas tiene? Tantas. Pues usted va a pagar esto de impuestos. ¿Usted cuánta gente ha sustituido por máquinas? Tanto. Pues paguen impuestos por la sustitución que ha hecho de máquinas para mantener el sistema. Tecnocracia. Tecnocracia en estado puro. Pero cuando nos dicen, es que esto, ¿dónde se ve que esto se va a un declive absoluto en el que no hay manera de entender cómo se va a sustituir? Pero si la sustitución es prácticamente por máquinas. 400.000 puestos de trabajo, vaya declive, ¿no? En un entorno como este. Miren el siguiente gráfico. Nvidia. Veíamos cómo se disparaba la semana pasada. Es un gráfico de Covesey Letter, en el que mientras Nvidia veíamos cómo se disparaba, cómo repuntaba, cómo se lanzaba la semana pasada, vemos cómo los fondos de cobertura, según este gráfico que publica Covesey Letter, vendieron acciones tecnológicas a su ritmo más rápido en 7 meses. Ayer vimos a Cathie Wood, ARK Investment, decir, vendo Nvidia, vendo TSMC, y vimos también la carta anual de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que aparte de hablar de Charlie Munger, decía, estamos en el movimiento fundamental de cash de los últimos años. Estamos hasta arriba de cash. ¿Cómo no está aprovechando la inteligencia artificial? Casualmente, hemos visto la semana pasada, y lo vemos en este gráfico que publica Covesey Letter, cómo estamos en el ritmo de venta de acciones tecnológicas en los fondos de cobertura vendiendo acciones tecnológicas a su ritmo más rápido en 7 meses. Y esto pone fin a una racha de semanas y semanas de entradas semanales en acciones tecnológicas estadounidenses. Ojo, porque las ventas en corto aumentaron en comparación con las ventas en largo en proporción de 3,5 a 1. Oiga, ¿por qué el dinero institucional está saliendo de la tecnología en este momento? ¿Qué es lo que se está preparando? ¿Qué es lo que puede suceder? Y sobre todo, ¿por qué el inversor está en el sentimiento contrario? Está en el punto absolutamente contrario al inversor institucional que está diciendo, toma para allá. Aquí puede estar generándose un movimiento de teoría de la opinión contraria en el que el inversor se quede en pañales, por no decir otra cosa. Pero cuidado, que empezamos a ver un movimiento en el que una trampa de mercado puede haberse planteado para el pequeño inversor que ha entrado engorilado en las acciones de Nvidia, de semiconductores y de inteligencia artificial, y vemos a los institucionales diciendo, ¿cuánto quieres? Toma, un poquito más, toma, un poquito más, toma, un poquito más, toma. Cuidado, Cuidado con el movimiento de los inversores institucionales, porque claro, todo le lleva al inversor a decir, pero si este es un movimiento de ricitos de oro. Miren el siguiente gráfico de Deutsche Bank,
actualizado, que ya lo vimos la semana pasada, actualizado esta vez, con los datos recogidos por Deutsche Bank que muestran los valores de los MAX 7, ¿no? De las 7 magníficas, son ahora mayores que la media de los países, cuando se mira los beneficios ordenados por capitalización bursátil. Son ahora mayores que la media de los países. Miren el gráfico, el segundo ahí, US 7 Stocks, los 7 magníficos, es verdad que por detrás de las compañías americanas, por detrás de China, ya al calor de Japón, pero miren si lo comparamos con la media. Es que hay una bolsa solo de 7 magníficas ahora mismo. Y en este entorno, ayer aparece Michael Saylor, MicroStrategy, vean este tweet, en el que dice que MicroStrategy ha adquirido 3.000 Bitcoin adicionales por 155 millones de dólares, a un precio promedio de 51.813 dólares por Bitcoin. Dice que ahora posee 193.000 Bitcoin adquiridos por un precio de en torno de 31.544 por Bitcoin. Ojo a la fotografía. Tiene 193.000 Bitcoins adquiridos por un valor más o menos de 6,09 mil millones, con un precio promedio de 31.000. Bitcoin, que esta mañana cotiza en 55.976, con una subida del 2,66, caminando, mirando a ver si tiene fuerza para volver a recuperar incluso los 58.000 dólares. En esa fotografía de MicroStrategy, que nos marca de una manera clara cómo Bitcoin está siendo un refugio clave para el inversor en este entorno. Holger Zappage dice también cómo Alemania, para volver al capítulo alemán, cómo Alemania está en recesión. Dice, al menos es lo que sugieren muchos indicadores, la inactividad económica, dice la demanda cada vez menor, que la producción potencial está reapareciendo, y la ampliación de la holgura que deprime precios, porque dice, en un entorno así, el poder de fijación de precios de la empresa se está debilitando. Y pone un gráfico en el que se ve el momento en el que la línea negra nos va marcando el camino, incluso con la salida del coronavirus, pero su tendencia está sobrepasada por abajo en un crecimiento inferior. Alemania es un problemón. Alemania es un problemón. Alemania ahora mismo es, o tiene, o da la fotografía de que la situación es altamente complicada para el conjunto europeo, mientras el Banco Central Europeo sigue pensando solo en política monetaria. Ya les contábamos antes este siguiente gráfico. Se considera la salida a bolsa, dice Bloomberg, de Londres en medio de la resistencia de Estados Unidos a la cotización. Y en terreno nacional, Sánchez, ayer en el Mobile World Congress, anunciando una novedad que tiene 2 años de antigüedad. Durante la cena de gala, dice Voz Populi, previa a la inauguración del Mobile World Congress, Sánchez anunció la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial. Una medida que ya fue anunciada, aprobada y presentada el 1 de marzo de 2022. Sánchez está con la cabeza en Ábalos, pero no en la inteligencia artificial ni en el Mobile World Congress. Sánchez anunciando en el Mobile Congress una novedad, un avance espectacular que tiene ya 2 años de antigüedad y que se anunció el 1 de marzo del 2022. Y queremos estar a la vanguardia, en la parte delantera de la inteligencia artificial, pero no tenemos claro alrededor de qué inteligencia artificial o de qué manera se va a hacer esa inteligencia artificial. En un movimiento, o en España, hay que al menos nombrar lo que está sucediendo con Ábalos en esa situación, bueno, con Ábalos, con Coldo, en el que empieza ya a manchar la fotografía gran parte de los ministerios, e incluso ayer ya en la información que publicaba El Mundo, que la semana pasada ya publicaba aquí Diario, alrededor de Francina Armengol. Hay mucho que depurar alrededor del caso de las mascarillas, que amenaza ya con ser un caso de corrupción a gran escala dentro del Partido Socialista, partido de gobierno de España, y que podría ahora sí tambalear la silla de Pedro Sánchez. 2 últimas horas que nos llegan a estas horas importantes, alrededor de cómo Estados Unidos
estaría advirtiendo a las naciones del Pacífico contra la ayuda de las fuerzas de seguridad chinas, advierte a las naciones de las islas del Pacífico contra la ayuda, dice Estados Unidos, de fuerzas de seguridad chinas, después de que Reuters informara que la policía china está trabajando en el remoto atolón de Kiribati, vecino de Hawái. Dice que cuando se pidió que comentara el informe de Reuters, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió diciendo: no creemos que importar fuerzas de seguridad de China ayude a ningún país insular del Pacífico. En lugar de ello, hacerlo corre el riesgo de alimentar tensiones regionales e interregionales, poniéndole también más tensión a la relación China-Estados Unidos. Y tenemos información a estas horas también que aparece alrededor de más detalles del proyecto de alto el fuego entre Israel y Gaza, que es clave, según Jordania, dicho ayer, para la no escalada del conflicto una vez que se inicie el Ramadán. Joe Biden dice que Israel habría acordado detener sus actividades militares en Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, mientras Hamás estudia un borrador de propuesta de tregua. Es importante el movimiento que ha anunciado en las últimas horas Joe Biden y que ya se hace medio, sobre todo los medios anglosajones. Joe Biden dice que Israel habría acordado detener las actividades militares en Gaza durante el Ramadán. Ayer Jordania dijo que o se detenían o la escalada era ya un hecho real. Más países entrarían en la guerra entre Israel y Hamás de Oriente Medio. Reuters está diciendo, informando alrededor de una fuente de alto nivel, cercana a las conversaciones que están desarrollando en París, que el borrador incluye un intercambio de prisioneros palestinos, rehenes israelí, en una proporción de 10-1. El borrador también establece que Hamás liberaría a 40 rehenes israelíes, entre ellos mujeres, niños menores de 19 años, ancianos mayores de 50 y enfermos, mientras que Israel liberaría a unos 400 prisioneros y no los volvería a arrestar. Le dice esta fuente a Reuters a estas horas. Hamás liberaría a 40 rehenes israelíes, Israel haría lo propio con liberarle 400 prisioneros palestinos. El borrador de la propuesta también permitiría reparar hospitales, panaderías en Gaza y que 500 camiones de ayuda ingresen cada día, según información de Reuters. Se espera que el Ramadán comience la tarde del 10 de marzo y finalice la tarde del 9 de abril. Ojo a la noticia de última hora, Biden confirma, según Reuters, que Israel habría acordado ya detener las actividades militares en Gaza durante el mes sagrado del Ramadán, mientras Hamás estudia un borrador de propuesta de tregua. Y ya se estaría empezando a movilizar una proporción de 10-1 para la liberación de 40 rehenes israelíes en manos de Hamás, a cambio de 400 prisioneros palestinos que no volverían a ser arrestados. 8:38 de la mañana, en una mañana muy tensa, como han visto en los últimos 38 minutos, en el que el mercado sigue estando en el mundo de los ricitos de oro. SP500 arriba 0,10, 5.074. Tecnológico Nasdaq 0,17% arriba, 17.933. VIX languideciendo 13,73 en el último cambio que hubo ayer, caída del 0,07. Petróleo arriba, con la noticia que le hemos contado, aunque hay que ver la cotización de la gasolina. Petróleo arriba, 0,35, 82,77 el Brent, 77,81 el West Texas. Rusia ha dicho que en los próximos 6 meses no va a exportar gasolina. Se lo hemos contado al inicio de este Business Connection. Titulares.